La mayor parte de Norteamérica fue evangelizada y sus poblaciones fundadas por españoles católicos o franceses católicos en Canadá. Antes de la primera celebración del Thanksgiving en 1621 en suelo americano, el 30 de abril de 1598, en Texas, don Juan de Oñate ya había declarado oficialmente un Día de Acción de Gracias, que fue conmemorado con el santo sacrificio de la misa. La Eucaristía es una palabra que viene del término griego eucaristien y que significa precisamente acción de gracias. El verdadero día de acción de gracias debería ser el 8 de septiembre de 1565, la fecha en que se celebró la primera misa en lo que hoy es Estados Unidos, en la ciudad recién fundada de San Agustín, en la Florida. Thanksgiving es una fiesta de los autoproclamados puritanos del Mayflower, que se habían establecido en Massachusetts, huyendo de la persecución de otros protestantes, los anglicanos, en Inglaterra. Estos puritanos, entre comillas, en Estados Unidos, se conocen como los Pilgrim Fathers o los padres peregrinos. Gracias a la ayuda de los indígenas americanos, pudieron comprender cómo cultivar las tierras de esta América tan diferente, y cuando por fin recogieron su primera cosecha en 1621, se reunieron acompañados por los indios del lugar para comer los frutos y dar gracias por ellos. Por eso se llama Acción de Gracias, pero no hubo misa. Los indios les enseñaron a los ingleses a pescar, a preparar los alimentos de la región, a cazar, a sembrar el maíz. Les enseñaron a sobrevivir en estas tierras estériles y que en el invierno quedaban sepultadas bajo gruesas capas de nieve. Recordemos que Enrique VIII se había robado todas las propiedades de la iglesia y se había declarado papa, lo mismo que a todos sus descendientes, expulsando a los católicos de Inglaterra, donde se dio una cruel matanza de todo el clero y hasta decapitaron un rey que quería volver al cristianismo, Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Las persecuciones religiosas obligaron a millones a exiliarse en América. El protestantismo inglés había impuesto a los irlandeses la obligación de convertirse. No atender a los servicios de la iglesia protestante era punible con multas recusantes y la práctica pública de otra religión punible con arresto, decomiso de todas las propiedades y reducción a la esclavitud. Los católicos ya no pueden ostentar altos cargos de Estado o servir bajo cierto rango en el ejército, incluso hoy. Fue en ese periodo cuando Cromwell decidió crear una sociedad secreta, en complicidad con Algernon Sidney, Harrington, Monk y Fairfax, para garantizar que el catolicismo nunca regresara al poder en Inglaterra. El protestante pirata Francis Drake en 1577 llegó a California, tomándola a nombre de Isabel I, de quien había sido compañero de sábanas, por lo que fue elevado a la condición de Sir. Otro pirata, Walter Raleigh, fundó en 1583 la colonia al norte de Florida, a la que llamó Virginia, para adular a la reina que pasaba por ser virgen y de que también había sido su amante. En 1606, una expedición financiada por la Compañía de Londres fundó Jamestown, el primer asentamiento permanente de los ingleses en América del Norte. En 1637, el capitán John Mason, con un grupo armado de puritanos de Nueva Inglaterra, mientras los
Pequot dormían, cayó sobre ellos, los encerró entre las propias empalizadas de la aldea y les prendió fuego. 500 indios murieron esa noche. Después, Masón dijo que gracias a la divina providencia hubo en el pueblo esa noche 150 indios más que de costumbre. Fue la primera guerra emprendida por los puritanos contra los nativos americanos, quienes, para sobrevivir hasta 1898, libraron contra los ingleses 108 guerras y las perdieron todas. Los anglosajones vieron en las de América tribus degeneradas que detentaban una tierra que era de los colonos británicos en virtud del descubrimiento y por el derecho que tienen las naciones civilizadas de establecerse en el territorio ocupado por tribus salvajes, según el informe de Mr. Bell al Comité de Asuntos Indios del Congreso el 24 de febrero de 1830. Algo parecido a lo que estaban haciendo en Irlanda contra los católicos, a quienes diezmaron y redujeron a la esclavitud. El presidente Jackson deportó los indios a las reservas del oeste del Gran Río. Los cherokees se rindieron mientras los seminolas, como se negaron a dejar sus tierras, fueron obligados por la fuerza de las armas a hacerlo. Un destacamento de soldados los empujó hacia el oeste a través de una ruta que la historia conoce como el Camino de las Lágrimas, donde 4.000 indios tuvieron que morir en la deportación del presidente Jackson. En 1781, el Congreso prohibió a los gobiernos de los estados celebrar tratados con los indios, a quienes empujaron al alcoholismo por designio de la providencia, según ellos, que se valía del ron para extirpar a esa raza inferior y dejar sitio a los granjeros ingleses. Escribió Benjamin Franklin en su autobiografía, abro comillas: si era el designio de la providencia extirpar a aquellos salvajes y dejar sitio para los cultivadores de la tierra, no parece improbable que el ron haya sido el medio indicado. Ya ha aniquilado a todas las tribus que antiguamente habitaban el litoral.